Saludo a los hermanos y amigos que visitan nuestro canal. Con la bendición de nuestro Creador, una vez más les entregamos el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y en esta oportunidad me es grato presentarles al portavoz de la palabra, nuestro estimado pastor José López. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Para mí es una alegría en esta mañana poder compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor en estos tiempos tan difíciles en que nosotros estamos viviendo. Sabemos que la palabra es un bálsamo, es un gozo, una alegría en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Entonces nosotros no podemos dejar de poder hablar, porque ella es el alimento para nuestras vidas, para nuestra alma y para nuestro espíritu. En esta mañana vamos a compartir algunos versículos de la palabra del Señor. Y el tema que queremos enfocar en esta mañana es la desobediencia y sus consecuencias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, el capítulo 13, del versículo 9 hasta el versículo 14, que nos dice así de esta manera. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi el pueblo que se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dijo ahora: descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado a favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. En este pasaje podemos ver la primera desobediencia de Saúl. Saúl había sido puesto por Dios para gobernar al pueblo de Israel. Él había sido un rey elegido por Dios, porque hasta ese entonces solamente los jueces eran aquellas personas quienes gobernaban o administraban, dirigían al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel pidió un rey y Dios se los concedió. Y ese varón fue Saúl. Pero Saúl no actuó conforme al corazón de Dios. Él no obedeció a la palabra de Dios. Él, más al contrario, desobedeció el mandato de Dios, lo que Dios lo había establecido para él, lo que él hiciese. Entonces vamos a ver la primera desobediencia de Samuel, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 15, versículo 11 al 15. Nos dice así: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, he aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y se dio a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito sea Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos. Aquí vemos la primer desobediencia de Saúl. El Señor le había dicho que él matase a Agag,
y a todos los filisteos, empezando desde los hombres, mujeres y niños, y también todo el ganado que él tenía. Él tenía que acabar con todo porque Agag era enemigo del pueblo de Israel. Pero aquí vemos que Saúl no cumplió con la ordenanza del Señor. Saúl, él más bien perdonó a su enemigo y también mantuvo con vida a todos los animales más lindos, más gordos que había de parte de Agag. Él perdonó, ¿ya? Entonces esto desagradó al Señor y también desagradó a Samuel, porque la ordenanza de Dios era que él acabase con todo. Sabemos que él no obedeció la palabra del Señor, ni la ordenanza de Dios. Entonces a Dios no le agrada que nosotros le desobedezcamos. Más al contrario, Dios se agrada de nosotros que seamos obedientes a lo que Él nos manda hacer. Entonces él aquí fue su primer desobediencia, ¿ya? Y eso le trajo serias consecuencias a él como rey de Israel. Eso era la primera desobediencia. Vamos a ver la segunda desobediencia que hizo Saúl. Está en 1 de Samuel capítulo 15 del versículo 22 al 23. Dice así: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la adivinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí, como podemos ver, Dios se está enojando con él. Dios está enojado, Dios está airado y lo desecha. Sabemos que su reinado él iba a permanecer. Él iba a permanecer y su descendencia iría a heredar su reinado. Pero por la desobediencia que él hizo al Señor, también él iba a ser desechado, como también su reinado iba a ser cortado de este varón. Entonces, como podemos ver, que la desobediencia realmente es algo que no agrada a Dios. Y Dios nos puede desechar si nosotros también somos desobedientes a su palabra. Él nos ha llamado a nosotros para que vivamos conforme a lo que Él nos manda hacer. Pero si nosotros desobedecemos a su palabra, Él también un día nos puede desechar. Él nos puede decir que no nos conoce, que nunca nos conoció. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener muy en cuenta las ordenanzas, los estatutos, los mandatos que Dios nos da para cada uno de nosotros que nosotros hagamos. Si estamos siendo obedientes a su palabra, por supuesto que Él se va a agradar de nosotros. Pero si nosotros somos desobedientes, Él no se está agradando. La desobediencia es un pecado que no agrada al Señor. Y vamos a ver más, qué más lo que pasó con este varón llamado Saúl. Dice, Dios se aparta de Saúl. Dios, por los pecados que él había cometido, por las desobediencias que él había hecho, ya, Dios se aparta. Dice que Dios ya no le respondía cuando él oraba al Señor. Dios ya no lo escuchaba, ni por profecía, ni por visión. Él clamaba y el Señor no le respondía. Entonces, qué triste es cuando una persona es desechado por Dios. Sabemos que el pecado obstaculiza nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Él, por los pecados, por la desobediencia que él hizo delante del Señor, que él hizo lo contrario a las cosas de Dios, Dios lo desechó y ahora Dios no le estaba más escuchando.
no le estaba más atendiendo a lo que él lo decía al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando Dios lo desechó? Dios se apartó de su presencia y este varón clamaba al Señor y el Señor no lo respondía. Entonces él acude a una adivina, a una mujer adivina, una mujer hechicera, para consultar lo que él debería de hacer. Pero esta mujer le da algunas palabras, pero no eran palabras ciertas. ¿Ya? Entonces, cuando una persona se aparta del Señor, Dios se aparta de nosotros, es ahí cuando nosotros actuamos equivocadamente. Actuamos de una manera que realmente no deberíamos de actuar. Él actuó de una manera tan equivocada que su proceder de él le trajo realmente un final trágico para este varón. ¿Y qué fue lo que pasó? Él no obedecía la palabra del Señor y Dios se apartó de él y Dios ya no lo revelaba más. Entonces es así. Cuando nosotros estamos mal delante del Señor, cuando nosotros no obedecemos a su palabra, aunque nosotros oremos, aunque nosotros clamemos, el Señor no nos responderá. El Señor no nos responderá, Él no hará con que venga, digamos, la bendición de parte de Él. Entonces nosotros estaremos solos. Eso le trajo un final desastroso para Saúl. ¿Sabe qué fue lo que pasó al final? Él terminó quitándose la vida. Prácticamente él ya se sintió solo. La presencia de Dios ya no estaba con él. Entonces él dijo, cuando ya sus enemigos, los filisteos, lo habían atacado y él ya no tenía otra salida, él dice que se clavó con su propia espada y murió. Mis queridos hermanos, ¿será que eso era el propósito de Dios para que tenga este final tan desastroso para Saúl? Por supuesto que no. Dios lo había dado, lo había levantado, lo había puesto en ese lugar para que él siga al Señor. Pero como él actuó de una manera equivocada, de una manera que no agrada a Dios, él terminó de esta forma. El propósito de Dios es que todas las personas sean salvos. Pero lastimosamente, cuando el hombre empieza a desobedecer a Dios, termina así. El propósito de Dios no es que el hombre se pierda, sino que todos alcancen la salvación. El hombre se pierde porque él quiere, por su desobediencia, que él siempre, por naturaleza pecaminosa, él desobedece a Dios. Entonces, para nosotros, los cristianos, los creyentes, ¿qué es lo que nos queda? Obedecer al Señor, obedecer a Dios, obedecer a su palabra, obedecer a lo establecido por Dios. No apartarnos de Él, no desobedecer. Si nosotros somos obedientes a su palabra, tendremos nuestra retribución, tendremos nuestra recompensa. El Señor nos dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros. Será un día feliz cuando el Señor nos diga estas palabras. Pero qué tristeza, qué dolor será cuando el Señor un día nos diga que no nos conoce. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste, ¿no? Realmente tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. No podemos jugar con Dios. Si Dios nos ha llamado, es para que nosotros seamos salvos, no para que nos perdamos, no para que nosotros tengamos que después de un tiempo de haber caminado con el Señor, ahora tengamos que perdernos. No, la palabra del Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, seamos fieles al Señor. Y el Señor tiene grandes bendiciones, grandes recompensas para cada uno de nosotros. La recompensa
es de que un día nosotros vamos a estar al lado del Señor. La recompensa que un día vamos a ser salvos. Esa es la recompensa que Dios tiene, pero por nuestra fidelidad y por nuestra obediencia que nosotros hagamos al Señor. Entonces yo con estas palabras quiero animar a toda la iglesia. Sigamos obedeciendo, sigamos haciendo lo que a Dios le agrada. Que Dios los bendiga. Amén. En estos tiempos difíciles, nuestro escudo y mejor arma es la oración. No dejemos de clamar a Dios, nuestro Padre Omnipotente. En tal sentido, les invito a que se suscriban a nuestro canal para que pueda usted ser partícipe del siguiente mensaje. Es todo por hoy, pero estaremos de vuelta la siguiente semana con mucho más de la palabra de Dios. Bendiciones para usted y su familia.